Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Mapuqueando del mes de mayo. Para los que no lo saben, el Museo Mapuca de la Universidad del Norte, todos los primeros jueves de cada mes, tiene una sesión que se ha denominado Mapuqueando, en donde invitamos gente destacada para que nos hable de temas diversos y sobre todo que tengan relación con la actualidad. En este caso tenemos el gusto y el privilegio de contar con una especialista en museos en medio de la pandemia, a Guillermina Itzel de Gracia, panameña, antropóloga egresada de la Universidad de Panamá y con máster en museología por la Universidad de Valladolid. Actualmente ya está en los últimos detalles de su tesis doctoral en el doctorado de Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de gestión e investigación en patrimonio cultural, a pesar de su corta edad. Ha sido subdirectora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura y profesora invitada de la Maestría de Gestión de Patrimonio Cultural de la Universidad de Panamá, así como profesora de Historia de la Quality Leadership University de la Universidad de Panamá. Es consultora en museografía y educación para el Patronato Panamá Viejo y fue coeditora de la revista Canto Rodado. Es miembro fundador de la empresa consultora Antropólogos SL y ha sido becada por la Fundación Carolina y por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá. Así que, pues, creo que sin más preámbulos, aunque Guillermina, muchas gracias, quería aprovechar que veo tan numerosa participación y que nos escriban la gente de dónde nos están oyendo. De Lima, mira, de México, Ecuador, de Mendoza, de Buenos Aires, qué bien, Manizales, Bogotá, Cali, España, Cartagena, mira, de España también, qué bueno, me alegra muchísimo que hayamos podido llamar la atención de tanta gente, muchos de ellos conocidos y especialistas que trabajan en museos. Y bueno, nada, ya sin más preámbulos, los dejo con Guillermina de Gracia. Hola, muchísimas gracias, Juan. Vamos a compartir la pantalla. No sé si tú tienes la presentación para compartirla o la tengo que compartir yo. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. La educación en tiempos de coronavirus. Quería agradecerte por esta invitación. Creo que es un tema tan vigente, todo lo que está pasando durante esta situación de confinamiento, qué va a pasar con las instituciones culturales y dentro de esas instituciones culturales, qué va a pasar con los museos. El análisis es un análisis corto, porque la verdad no tengo o creo que todavía no tenemos dentro de ese proceso que estamos viviendo, cuál sería el futuro de los museos. Y quiero plantear algunas ideas desde la investigación que he realizado a través de las redes sociales de algunas instituciones, de cómo se han ido reestructurando y repensando durante estos 2 meses aproximadamente que llevamos de confinamiento. Quiero agradecer al Mapuca, quiero agradecer a Juan Guillermo y sobre todo quiero agradecer a todos los que se han tomado su tiempo para venir a escucharme y quiero que quede que durante la presentación vamos a tener después un proceso de preguntas y si tienen alguna duda adicional, creo que también están las redes, nunca mejor dicho, las redes del Mapuca para sus preguntas. Ok. La agenda que vamos a trabajar aquí durante estos minutos, porque una cosa que sí quiero establecer, que todo este formato que no hemos visto obligados a realizar durante estos meses, para mí, desde lo que se plantea, deben ser bastante cortos, o sea, deben tener una duración muy corta y también deben tener una interactividad. Si eso es lo que a finalidad estamos buscando también en los museos, la interactividad de los que nos escuchan, de los que nos siguen, de los que dan me gusta, de los que interactúan con nuestras redes.
Uno de ellos, por eso he estructurado la agenda en 4 tiempos. Uno de ellos es los museos educan. Vamos a preguntarnos y vamos a irnos de aquí con esa pregunta. ¿Van a seguir los museos educan, van a seguir, si educan, van a seguir educando post pandemia? Museos en tiempo de pandemia, ¿qué han hecho los museos? Lo del concepto de repensarnos como instituciones culturales y museos de educación post pandemia. Y bueno, muchos de ustedes saben que hace ya 2 años el ICON ha intentado buscar una definición al museo producto de las problemáticas que ya se venía teniendo de esa institución del museo, que es una institución, valga la redundancia, sin fines de lucro, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad, su medio ambiente con fines de estudio, educación y recreo. O sea, ya estaba en la definición de ICON de la Asamblea del 2007 el término educación. Y hace 2 años comenzaron a buscar, producto de las problemáticas que había con los programas educativos en diferentes museos, tratar de cambiar la definición. Se suponía que el año pasado, en la reunión en Japón, iban a dar una nueva definición, al final no llegaron a esa nueva definición, pero sí es una pregunta que debemos tener presente, cuál es la definición y si importa mucho la definición de museos o si debemos seguir siendo los museos instituciones que educan. Y desde mi perspectiva, la respuesta es sí, el museo educa. Deloki, que es una de las expertas en temas de museo de educación, dice que la visita al museo es un problema de ritos, pausas, sorpresas, de momentos de relajación donde las personas puedan vivir una experiencia. Y esa es la palabra clave en la educación de museo, la experiencia, el asombro. No hay aprendizaje sin esa experiencia, sin una motivación. Instituciones como el Thyssen, desde hace muchos años, lleva a cabo un proyecto muy interesante que es Encuentro de Educación en Museos, que yo les invito a visitar la página. La mayoría de las presentaciones están en YouTube, porque ahí pueden tener muchísimas herramientas sobre el concepto de educación en los museos y por qué los museos están vinculados efectivamente no a una educación formal, sino una educación más informal donde el aprendizaje no tiene que ir con una rigurosidad de una calificación, pero sí tiene que ir con eso de la emoción del aprendizaje que estoy teniendo cada vez que visito o me encuentro en un museo. Así que, dejado eso del concepto de para mí el museo va a educar, educa y seguirá educando, nos movemos ahora en los museos en tiempos de pandemia. Llama la atención que el Consejo Internacional de Museos ponga en su página web lo que ven en el recuadro en rojo. Los museos no tienen fronteras, tienen redes. Podríamos reflexionar sobre este tema y me gustaría que durante las preguntas algunos de ustedes me dijeran qué quiere decir lo de las redes. Efectivamente vamos a hablar de que los museos en los últimos meses parecía que tuviesen, no sé, Juan, como en un caja, un desastre, todas las actividades para las redes y comenzaron a salir un montón de actividades y todo el mundo ya tenía actividades y uno cuando estaba viendo todas esas actividades, yo me acuerdo viéndola toda, de estar reporteándola, hubo como una avalancha de actividades y todos parecían como que estaban los museos preparados, o a mí me dio la impresión de que los museos estaban preparados y habían guardado, no sé, en su valija o en su armario, una cantidad de actividades que fueron sacando de una forma vertiginosa, o sea, era algo bastante apabullante en un momento. Y estuvimos como en esa primera fase de millones de cosas, y cada uno tenía que reinventar y trasladar esa experiencia que hablaba Deloki a las plataformas digitales con todas las características que tienen las plataformas digitales y la cantidad de plataformas digitales que vamos a ver, ¿no? Entonces abre un espacio, el mismo ICON abre un espacio para orientar, para guiar, para decir qué es lo que hay que hacer como institución en tiempos de COVID. Y me parece interesante lo que dice ICON, porque una de las 3 recomendaciones de cómo comunicarse a distancia con el público van ligado a lo que ven aquí. Ponga su colección en línea, organiza visitas virtuales, involucre a las audiencias con hashtag y concursos en redes sociales.
Me quedo con varias de ellas porque han sido como la mayoría. Mucha gente, el Thyssen, por ejemplo, sacó juegos interactivos, hizo varias mezclas de las tres recomendaciones y comenzaron a sacar las colecciones que no tenían en sus salas, que tenían en sus bodegas, y comenzaron a trabajar más con la colección y poner en línea esa colección, que ya la tenían, o sea, muchos museos ya la tenían en línea, pero comenzaron a visualizarla más allá y el museo se convirtió totalmente virtual y tú podías descargar, ver, organizar unas visitas virtuales. Casi 500 museos tienen visitas virtuales y parecía que llegaba un momento, lo que se buscaba es cuando uno, les ha pasado mucho, nos ha pasado a todos, que estamos buscando un canal y pasamos y pasamos y pasamos y de repente algo nos llamaba la atención y nos quedamos en ese canal y dijimos, wow, Thyssen sacó su colección, o vamos a ver los museos europeos cerrados, buscan nuevos públicos. ¿Es cierto que eran nuevos públicos o es cierto que los que ya nos seguían eran públicos ya fidelizados? Y eso va dentro del proceso que tenemos, que creo yo que tenemos que pasar ahora, o sea, aparte de la vorágine de cantidad de información, cómo meter esa información, aparte de una investigación, tener un proceso de saber si de verdad la gente nos está siguiendo, lo está viendo, qué está aprovechando, y eso lleva un proceso de investigación que no va a ser a corto plazo y no vamos a saber si ya eran públicos fidelizados o si somos nosotros mismos dándole el like e interactuando y poniendo yo lo hice y haciendo todo lo que hacemos en las redes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho, por ejemplo, que se ha hecho en algunas realidades que se han hecho en otros museos, el MoMA, el Ibermuseo, que es la red de museos de América Latina, y cómo fuimos sacando y la gente mandaba todas sus actividades y las poníamos con un hashtag y íbamos interactuando. Aquí esto les invito a visitar porque es el Museo del Arte del Coronavirus. Es un museo totalmente virtual donde ustedes pueden ver todo lo que la gente ha hecho referente al tema. Es un museo dedicado virtualmente al coronavirus, cómo el arte ha influenciado cómo eso ha influenciado en el arte, cómo el tema del coronavirus ha influenciado en el arte. Y los museos en tiempos de pandemia comienzan con ese hashtag quédate en casa, yo voy a tu casa. Me encanta mucho el del Mali, el Museo de Arte de Lima, que pone eso, Mali en casa. Me llamó mucho la atención la semana pasada cómo el Museo de Costa Rica celebró sus 133 años con la gente. Cada uno mandaba sus impresiones de cómo había disfrutado del museo y sobre todo en el caso colombiano también me llama la atención de cómo el Banco de la República sacó todas sus redes sociales, que ahí pueden ver, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo puso para descargar y que uno podía hacer todas las actividades educativas, sus visitas, más la actividad y todo lo podía hacer en línea. Y de repente, también durante este tiempo de pandemia, comenzamos a responder a un montón de cuestionarios, o un montón de encuestas, perdón, que nos preguntaban cuál era la situación y que nos hacían reflexionar sobre el tema, los que estamos muy involucrados en la investigación en los museos o en la museología en general, de cómo plantearnos, cómo vamos a seguir. Quédense con la primera pregunta de qué cambio ha realizado. Esta es una encuesta realizada a museos europeos, pero me interesa mucho porque también a museos latinoamericanos se le han preguntado qué cambios han realizado o espera realizar a corto plazo. Y miren cómo marca el contratar nuevo personal para enfocarse en la presencia virtual. Pero eso no es nuevo en los museos. Los museos llevan trabajando digitalización o presentación de sus exhibiciones mucho más visuales que en calidad de las piezas, ¿no? Pero han decidido que ese es un tema que deberían hacer. ¿Qué servicios ofrecen en línea? Casi todo el mundo está en lo de exhibiciones en línea, podcasts, programas en YouTube, noticias especiales o Mailchimp donde mandan las actividades, colecciones en línea, hashtag con la intención de cantar más followers o más seguidores. Y lo que nos planteamos, que es interesante ahora, es decir, repensar esto. ¿Cómo podríamos repensar esta situación?
Bueno, no es nueva. Desde los años 70, la nueva museología habla de que el museo, lo primero que debe hacer es salir del museo. Ya se había atravesado ya se había atravesado ese puente donde se decía, bueno, repensar involucra que el museo tiene que salir y que el museo es una institución social. Ya no es una institución más pasiva que tiene ahí coleccionas piezas y que tú llegas ahí y ves piezas de cerámica o la diferente colección, pero dentro de eso, dentro de ese repensar, es a qué generación vas a dirigirte, porque hay un montón de generaciones y un montón de redes. O sea, y cada generación funciona de forma distinta en cada red. Eso ya se han hecho varios estudios sobre cómo funcionas en Facebook, qué es lo que colocas en Instagram, qué es lo que colocas en Twitter, cómo vas a manejar tu página web, qué mensaje vas a manejar a tus seguidores para mantenerlos ahí, en ese servicio que le das. Y ahora se ha incorporado, por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta, por ejemplo, en el caso de Panamá, que se sabe que aunque no todo el mundo tiene internet, lo que sí se sabe es que todo el mundo tiene un teléfono con tecnología de 4 millones, un país con 3 millones de personas, hay 4 millones de teléfonos con tecnología. Entonces, el WhatsApp es una herramienta que se ha incorporado recientemente a todo este barrido de información digital y que forma parte de ese espacio cibernético que los museos se deben apropiar, pero sigue siendo Facebook, Instagram, las redes más utilizadas por los museos, Twitter un poco más seria, si queremos usar una palabra que clasifique más corto, información más directa, o no sé seria, pero más directo en lo que se pone en esta información. Y veamos el caso de las personas que nos invitan, porque en ese repensar también tiene que decir, si yo ya saco toda mi colección, si yo ya saco toda la información que tengo, pues yo necesito que me está bien, que el que me está siguiendo entre en un debate conmigo, o no, ¿ok? Porque si entramos en eso, podemos ver lo que coloca la gente. Estamos utilizando un trabajo que hizo yo, sigo muy de cerca en las redes del Mapuca por la información que brinda, muy concreta, muy dirigida a sus públicos, muy específica, muy simple, no muy aturullante o no muy avasallador. Es decir, yo necesito que el niño haga esto, que los padres, muy dirigidas a familias. Y ahí comienza esta interactividad, ¿no? A la gente lo que le pone. Yo no sé si el mapa, con Guillermo, me podrías decir si está midiendo las interacciones o los comentarios, porque ahí tú tienes una información cuantitativa y cualitativa. O sea, alguien te dice, oye, mira, no pude hacer este trabajo, o Excel, mira, aquí nos quedamos con Juan Camilo, que dice, excelente, contar con la oportunidad de dar a conocer de la sociedad de Malambo por estos medios. O sea, esa interacción, no lo sé, Juan Guillermo, si ustedes lo llevan contabilizado, lo llevan estudiado, ya después si quieres conversamos un poco, si no quieres decir algo. Te puedo interrumpir un momento para decir que sí, que obviamente estamos ahora enfocados, obviamente en las redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook. Hemos dado seguimiento a los comentarios y tratamos de responder de manera inmediata a cualquier duda que se presente, pero pues finalmente no sabe uno realmente, además de los likes que tiene, los me gusta que tiene cada cosa, es muy difícil medir realmente el impacto. Creemos que en muchos casos a la gente le gusta ver los talleres, pero no hacerlos. Les gusta ver el video del taller, pero no hacerlo. Y yo creo que esa es la tarea que tenemos en el futuro, y es justamente de medir efectivamente qué tan importante y valiosa fue nuestra oferta virtual. Lo que sí te puedo decir es que desde el 13 de marzo, que empezamos ya a darle un seguimiento al conteo de nuestros seguidores en redes, estos se han multiplicado de manera exponencial. Eso sí lo puedo decir. Ese dato es muy importante porque no estamos en una situación normal. O sea, tú podrías medir los seguidores que has tenido durante estos meses y ver en cuanto se reabra todo, cómo ha sido el cambio, cómo han sido los trabajos que estás presentando, si tienen mucha más
utilidad los fines de semana o si tú lo colocas los sábados, ¿cuántas? Me gustaría preguntarte, Juan, ¿cuántas actividades ustedes están poniendo por día, por semana o cómo planifican? Porque al parte, en el proceso de repensar, lo que me he dado cuenta en las investigaciones que he estado realizando es que si no tienes una programación, o se aturullas o se avasallas a la gente con una, bueno, la palabra turullar, no sé si se entiende, Juan, o si llenas con mucha información, cómo está funcionando. O sea, yo creo que en este proceso de investigación, un post por día sería una mejor interacción. No sé, algunos museos están llegando a esa conclusión de que no hay que rellenar porque el visitante, el seguidor no se detiene a tanto, se agobia. Yo me agobio y y estoy metida en el mundo de esto. ¿A ustedes cómo le ha funcionado? Sí, en nuestro caso tratamos de hacer el mínimo de post. Lo que sí nos ha pasado es que pasamos en muchos casos de replicar contenidos que producían las revistas, los diarios sobre noticias relacionadas con arqueología principalmente o museos, y ahora las publicaciones son en su totalidad resultado o relacionado con lo que nosotros hacemos. Ahora ya no estamos casi replicando nada porque estamos generando mucho contenido. Sin embargo, sí fuimos cuidadosos desde el principio de no saturar a la gente. Nosotros mismos estábamos abrumados de la cantidad de información que recibíamos y al menos en Facebook tratamos de mantener la normativa de que es una publicación al día nada más. Y ustedes trabajan diferente para Facebook que para Instagram, Sí, ¿verdad? sí, sí, trabajamos distinto porque es que son perfiles diferentes los que Sí. nos siguen y ya nos hemos dado cuenta. Entonces, en esa medida, no necesariamente vas a encontrar en nuestras dos redes la misma información. El Facebook tiene un corte mucho más de arqueología. Nuestros seguidores mayoritariamente son profesionales en arqueología y quizás museos. Y en Instagram tenemos un público más joven y por eso la idea de que tenga otra línea distinta y por eso además la manejamos dos personas distintas. Eso también es interesante, Juan, que lo digas, porque en ese repensar está también visto que contratar a especialistas en redes que no tengan conocimiento de cómo funcionaba el museo, que no conocían las colecciones, porque yo veo que tú has seguido lo de sacar las colecciones, lo que hace mucha gente, sacar las colecciones y hacer actividades con ellas fáciles, que se pueda trabajar en familia. Ha funcionado mejor de personas que no tienen concepto de lo que es un museo o de community manager, que no tienen manejo sobre los museos, porque se nota perfectamente cuando alguien sabe que, o está supervisado por alguien que sabe qué es lo que maneja el museo y no es un simple community manager, porque no es lo mismo gestionar una página de Kentucky o de donde tú sí tienes una interacción, donde la gente se comunica, a qué respuestas tú le tienes que dar. Y por ejemplo, en el caso del último proyecto en el que estoy trabajando, me llamó muchísimo la atención cómo la gente, una actividad que se hizo con el sitio arqueológico de Panamá Viejo, en la cual yo participé, y sacamos a relucir, bueno, Panamá la Vieja es un sitio que fue destruido en 1671 por un pirata, y la gente interactúa. Entonces, la gente está muy sensible al tema y nos sacan como deben poner también a los piratas actuales, a los que nos han estado robando. Y yo creo que lo traigo a colación porque yo creo que tú le das, o sea, herramientas al seguidor para que te conteste. Entonces, lo que sí no sabes cómo le respondes a eso. Yo, Guillermina de Gracia, le diría, tiene toda la razón, deberíamos hacer una actividad de los que nos están robando, pero no la vamos a hacer con el museo, no sé si me explico. Entonces, buscar ese equilibrio es lo que estoy tratando de plantearles y de crearles una duda de cuando ustedes sacan las actividades y comienzan con esa interactividad o con esos hashtags, tengan presente que los visitantes también van a llegar con todo su bagaje y van a intentar, porque a veces no es un sabotaje, es simplemente un desahogo. Las redes son lugares para desahogarse o para hacer algún tipo de interacción y a mi juicio me parece muy interesante lo que comentó. En este caso, la persona que
lleva la gestión de sí no contestar, pero hay algunos lugares donde sí, he trabajado en algunos lugares donde sí se ha contestado algunas cosas que a los seguidores, digo que los seguidores han puesto. Pero bueno, quiero comentarles algo muy interesante dentro de este repensar, que fue como un boom. El MoMA en abril despidió a todo su equipo de educación. El departamento de educación fue el primero que se fue y esto provocó, wow, yo creo que en las redes, en el mundo de los museólogos, donde estoy bastante metida, provocó un fuerte impacto, porque decir, bueno, si el MoMA, que es un museo, porque esto también parece que hemos visto, Juan, como la luz, y compañeros que me escuchan, como la luz de decir que no había una diferenciación entre los museos. Sí, sí, claro, hay museos como el MoMA, el Thyssen, y hay una variedad de museos, hay una clases de museos y que cada uno gestiona su programa educativo desde sus ingresos. Entonces el MoMA, al no tener ingresos, bueno, también creo tiene que ver con que Nueva York es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus. El MoMA cesa todo su programa educativo y eso, de verdad, si quieren, ahorita lo podemos comentar, porque ha sido como una de las noticias más impactantes dentro de la museología. Es decir, un museo como el MoMA no aguantó prácticamente ningún mes y visualiza como que el programa educativo no lo va a necesitar post pandemia. Bueno, solo el tiempo nos dirá qué es lo que se necesitará post pandemia. Para ir cerrando, prácticamente yo les quiero dejar museos y educación post pandemia. Yo quiero reforzarles que sí, el museo post pandemia va a seguir educando. El museo educa. El museo tiene que utilizar todas las herramientas y crear el otro hashtag que sería el museo colabora. Nos va a costar porque sí tenemos que hacer lo que dice el ICOM, es crear redes con los ministerios de educación, redes con el Ministerio de Turismo. Va a darse mucho el turismo interno, el turismo interior, donde los museos van a jugar un papel muy importante. Volvemos a reafirmar lo que el museo está en la calle, el museo sale a las plazas, el museo tiene que ir a las escuelas, el museo va a tener que crear estrategias que le permitan seguir manteniendo al público que ya tenía y buscando al no público, ese público que no nos visitaba y que ahora a lo mejor ya nos visto en las redes o ya no ve en la calle y va a reaccionar diferente cuando nos vea en un centro comercial o cuando nos vea en una parada de metro o cuando nos vea por donde normalmente no se acostumbra a ver una exposición para simples mortales. Y sobre todo, si hay un hashtag muy utilizado durante estos meses es la investigación. Y el museo investiga, el museo expone investigación, hay una curaduría, hay una investigación, hay un trabajo previo, hay un proceso antes de exhibir lo que ustedes están viendo, así que potenciar mucho todas las investigaciones que hacen los museos, que ha trabajado en redes con los museos o que ha utilizado los museos para exponer su investigación, para ser parte de estos hashtags y de esta educación post pandemia. Bueno, dentro de unos meses tendremos que ver al museo así y tendremos que incluir dentro de nuestras salas nuevas formas de visitar el museo, a lo mejor como las hojas del museo, vamos a tener que incluir mascarillas, gel alcoholado, entre otros productos. Juan, hasta aquí mi presentación. Si tienes alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, me gustaría muchísimo que ustedes nos comenten sobre cómo también ustedes ven la realidad del museo y trabajar desde ahí. Guille, muchísimas gracias. Yo sé que los demás quisieran abrir el micrófono para aplaudirte, pero los tengo a todos bloqueados. De verdad, muchísimas gracias por tu presentación absolutamente ilustrativa, que refleja y hace una radiografía muy precisa de la situación actual y la crisis actual de los museos, que en realidad ya venían en crisis, yo creo, y que simplemente la pandemia la ha agudizado. Así que de verdad que muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Está muy claro además que la educación en los museos resulta fundamental, que en
el caso del Museo Mapuca podrá faltar el director y es absolutamente prescindible, pero la coordinación de educación jamás. Así que pues nada, mil gracias de nuevo y bueno, ya abriremos entonces por el chat la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y quedamos al pendiente para lo que pregunten todas estas personas que se han tomado su tiempo para escucharme durante estos minutos. Agradecida siempre.